Leslie Flynn, renombrado medium inglés, fue pionero en la comunicación directa con espíritus, capturando voces claras y conmovedoras. En la sesión con Rose Creed, Flynn permitió que un espíritu llamado George transmitiera un mensaje profundo sobre su transición al más allá y la espiritualidad del alma. En aquella sesión silenciosa, la voz de George emergió desde el más allá, grave pero serena. Comenzó a expresar su transición hacia ese lugar maravilloso que llamó cielo. Todo inició cuando el doctor empezó a explicarme lo que iban a hacer. Mientras el doctor hablaba, sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mi mejilla. No escuchaba del todo, solo pensaba en mi familia. Tenía mucho miedo. Quería tenerlos cerca, necesitaba que mi madre estuviera allí conmigo. Quería decirle a mi hijo que lo amaba. Sentía como todo en mí gritaba por un último instante con ellos. Después, todo se volvió confuso. Palabras sueltas, ruidos lejanos, y luego, oscuridad. Esa oscuridad tan espesa como el olvido. Una sensación familiar regresó. Estaba gravemente enfermo. Solo quería dormir. Pensé, esto va a doler. No quiero sentirlo. Solo quiero que todo termine. Cerré los ojos. Por primera vez sentí que todo iba a estar bien. Dejé de luchar. Me entregué. La oscuridad me abrazó. Una suave sensación me hizo sentir que me movía, como si atravesara un pasillo invisible. Quise abrir los ojos, pero no pude. Me dije, vaya, qué rápido me curaron. Podía sentir que mi familia estaba cerca, tal vez incluso en el hospital, pero no los veía. Solo vi una habitación muy tenue, casi sin luz. Pensé que estaba en recuperación. Sentía frío. Me parecía que hablaba conmigo mismo. Escuché, amigo, tus ojos están cerrados. Recordé haberle dicho al doctor que tomaría una siesta, y así fue. Me repetía que debía seguir dormido, pero algo era distinto. Había algo extraño en todo esto. ¿Estaba muerto? ¿Estaba soñando? Vagué por un espacio sin forma, un vacío sin suelo ni cielo. De pronto, una tenue luz dorada apareció. Me encontré de pie en una llanura ondulada real y hermosa. Me sentía ahí, pero al mismo tiempo como si flotara. La brisa era dulce, la hierba susurraba como si hablara conmigo. Era música, podía sentirla. A lo lejos, montañas suaves delineaban el horizonte. Todo era perfecto, familiar. Me recordó un campo donde solía caminar cuando buscaba consuelo. Comencé a sentirme cálido, me relajé, pero también sentía que no merecía estar allí. Yo conocía mi historia, lo que pensaba del cielo, del infierno, y sin embargo, algo me sostenía, algo me envolvía en luz. Y por primera vez no me sentía solo. Comencé a aceptar que tal vez estaba muerto. Pero lo que veía, lo que sentía, no era miedo, era paz. Cuando más aceptaba ese lugar, más lo sentía dentro de mí. No era solo un paisaje, era parte de mí y yo parte de él. Una vibración suave comenzó a recorrer mi cuerpo, y fue ahí cuando me di cuenta de que ya no era mi cuerpo como lo conocía. Aún parecía el mío, pero no lo era. Brillaba, era ligero. Mis sentidos eran más intensos, más agudos. Veía, escuchaba, sentía, todo al mismo tiempo y con una claridad que nunca antes había experimentado. Escuché sonidos que no podía identificar. Notas, voces, instrumentos, aves. No era música como la que conocía. Eran tonos que fluían dentro de mí. Me atravesaban como si yo fuera parte de esa melodía. Comprendí por qué muchos decían que oían a los ángeles cantar. No era una canción, era un lenguaje sin palabras. Me sentía sereno, completamente en paz. Con los brazos abiertos, supe que ya no estaba solo. Había algo, alguien, una presencia. No podía verla, pero la sentía. Era enorme, inmensamente más grande que yo. Y entonces sentí vergüenza. Pensaba, no soy digno,
No creí, no viví como debía, pero esa presencia, esa luz, me honraba con su atención. Me hacía sentir bienvenido. Sentía que todo estaba conectado. Yo era parte de eso, era hogar, y sin embargo, me dolía no haberme despedido, no haber abrazado a mi familia una última vez. De pronto la vi. Una figura venía hacia mí. Desde lejos supe que la conocía. Había algo familiar, profundo. Mi corazón se agitó. Cuando estuvo más cerca, supe quién era: mi abuela. Estaba más joven, con un vestido brillante de flores. A su lado, mi abuelo, con un sombrero de fieltro y su elegancia de siempre. Ella soltó su mano y extendió los brazos hacia mí. Nos abrazamos, reímos, lloramos, y algo indescriptible nos unió en un lazo que trascendía el tiempo. Había regresado a casa. Estuvimos abrazados lo que parecía un largo rato. Mi corazón estaba desbordado. Lloraba de alegría y tristeza al mismo tiempo. Sentía el amor de mis abuelos como nunca antes, como si siempre hubiéramos estado conectados a un nivel más profundo. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Mi abuelo dio un paso atrás, quedando como observador silencioso. Miré a mi abuela y le pregunté sin rodeos: ¿he muerto? Ella no dijo nada, solo bajó el brazo, y al seguir con la mirada su mano, vi algo que me estremeció: la sala de emergencias. Estábamos flotando sobre ella. Vi mi cuerpo echado hacia atrás. Un tubo era empujado por mi garganta. Me estaban intubando. Otro médico hacía presión en mi cintura. Una enfermera colocando un catéter. Otros trabajaban en mis piernas, internando instrumentos en la ingle, angioplastía, catéteres, agujas. No quería mirar más. Me giré hacia mi abuela. Estoy muy mal, le dije. Ya he visto suficiente. Sentí pena. Mi familia venía en camino y eso era lo que iban a encontrar. Mi ex esposa y mis hijos me llamaban desde la distancia. Me pedían que resistiera, que esperara por ellos. Les respondí que los amaba, que estaría bien. Pero por dentro me destrozaba no poder despedirme de mis hijos. La abuela me miró con ternura. Hijo, aquí es donde venimos cuando morimos. Miré a mi alrededor. La calma era total. El cielo mostraba tonos azules profundos que se desvanecían en una hermosa oscuridad. Detrás de mí, la noche del espacio. Y sin embargo, todo era cálido, como una puesta de sol que te envuelve el alma. No sentía miedo, sabía que ese lugar era el cielo, que, de alguna forma, había trabajado para llegar allí. Y entonces lo sentí. Un amor que no entiende de tiempo, de espacio ni de errores. Un amor absoluto, sin juicio, sin condiciones. Un amor que solo es. Y mientras me rodeaba, supe que todo estaba conectado. No pude evitar hacer preguntas. Le pregunté a la luz, a mi abuela, al universo entero: ¿qué pasa con quienes hacen daño, con los mentirosos, con los crueles? ¿Merecen lo mismo que quienes intentan vivir con amor? Pensaba en todo, en criminales, en líderes corruptos, en personas que habían causado sufrimiento real. Mi abuela, devota en su fe, siempre firme con la iglesia, me miró con una dulzura que no voy a olvidar jamás. Hijo, me dijo, no se trata de eso. No era la fe, ni la religión, ni el dogma. Era algo más profundo, más vasto. Una única presencia, una sola realidad. Aquí no hay castigo, aquí no hay juicio. Lo que sufrimos, lo sufrimos en vida, por lo que hacemos mientras estamos aquí. ¿Entonces no hay justicia?, pregunté. Hay amor, respondió ella. Y lo que hacemos nos afecta. Todo tiene consecuencia, pero no como creías. En ese instante, las montañas que había visto a lo lejos comenzaron a acercarse. No eran montañas, eran presencias, espíritus. Al principio solo lo sentía, pero pronto pude ver formas brillantes,
cuerpos sutiles. Eran como hilos de luz, cada uno con su propia historia, su conciencia, su tiempo. Pasaban por mí, se movían a través de mí, me daban la bienvenida. No los conocía, pero los sentía parte de mí. Cada uno llevaba en su interior una especie de espiral, lleno de recuerdos. Desde su creación hasta su transformación en seres humanos, todo estaba ahí. Vi cómo se cruzaban unos con otros, creando nuevas formas de vida, nuevos hilos. Era una red viva, un tejido del alma, y yo era uno de esos hilos. Me convertí en luz. Junto a mi abuela, comenzamos a seguir esos hilos. No viajábamos como se viaja en la Tierra, solo nos movíamos con la intención. Vi el planeta desde fuera, vi sus redes de energía, los hilos de todos los seres vivos, incluso del planeta mismo. Pasamos por galaxias, nebulosas, estrellas naciendo y muriendo. Todo estaba conectado, todo pulsaba con vida, y la luz, esa luz viva e inteligente, lo guiaba todo. No había tiempo, solo existencia, solo amor. Volvimos lentamente al campo donde todo comenzó, pero ahora la luz era más intensa, más viva dentro de mí. Sentí como la iluminación atravesaba cada parte de mi ser, una verdad que no se puede cambiar ni negar. No hay engaños aquí, ni falsas esperanzas. Solo está la realidad pura y el amor que nos sostiene todo. Mi abuela me miró con ternura y me explicó que sufrimos por la separación de esa verdad, por crear realidades falsas que nos aleja del amor. El dolor que sentimos es directamente proporcional a lo lejos que estamos de nuestra esencia, de ese poder que es parte de todos nosotros. Los hilos de luz comenzaron a vibrar con fuerza. Recordé momentos de mi vida, vi cómo desperdiciamos tiempo en odio, guerras, mentiras y cómo nos separamos del amor y la verdad. Vi la manera en que el miedo nos hace crear ilusiones, nos lleva a lastimarnos y a lastimar a otros, pero también vi que podemos volver, que el regreso está siempre disponible. Solo debemos enfrentar la verdad y reparar lo que dañamos. El sol detrás de mi abuela se hizo más brillante, irradiando un amor y una humildad que me llenaron el alma. Me sentí perdonado, amado y atraído hacia esa luz cada vez más intensa. Supe que más allá de esa luz me esperaba la próxima experiencia, el siguiente hogar. Ahora sé que la vida no es solo lo que vivimos en ese plano en el que tú estás. Existe algo más, mucho más grande, hermoso y misterioso. Y que ese amor que siento es real. Y mientras continúo en ese camino, sé que no estoy solo. Mientras la sesión con Leslie Finn llegaba a su fin, la voz de George comenzó a desvanecerse, pero no sin antes compartir lo que parecía un mensaje para todos los vivos que escuchan su testimonio. Antes de irme, dijo George, con una voz temblorosa pero llena de paz, quiero que sepan algo. Una presencia inmensa y amorosa se había manifestado en aquellos momentos. No tenía rostro ni nombre, pero su energía hablaba con claridad. Me dijo que no me preocupara por mi familia, que ellos estarían bien, que el amor que dejamos atrás sigue siendo un puente entre mundos y que aunque no siempre puedan verme, a veces me sentirán. Escuchen bien, puedo visitarlos, puedo susurrarles consuelo cuando más lo necesiten. No estoy atado, estoy libre. Esa energía me envolvió, me aseguró que hay ciclos que no terminan con la muerte, que todos volvemos a casa y que nadie está realmente perdido. George hizo una pausa. Entonces su voz regresó por un instante, más nítida, más serena. No teman a la muerte, no teman al amor, vivan con verdad, aunque duela, y amen con todo lo que tengan, porque eso es lo único que permanece. Y así, con un suspiro que no era de tristeza sino de plenitud, George se despidió. La sala quedó en silencio. Rose tenía lágrimas en los ojos. Flynn, conmovido, simplemente asintió. El espíritu había hablado y su mensaje, profundo, claro y eterno, seguía resonando en quienes aún caminaban bajo el sol. El relato de George nos enseña a todos que la muerte no es el final, sino un retorno a casa,
Tras ese miedo y la oscuridad, emerge un amor verdadero, absoluto y sin juicios. Somos rayos de luz en un tejido eterno. Vivir con verdad y amar con todo el corazón es lo único que realmente cuenta. Ama, perdona, pero sobre todo, no hagas daño a los demás. Amigos, no olviden darle like, suscribirse, compartir. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. También pueden hypearlo. Eso es muy importante para que YouTube siga recomendando este video. Y les voy a dejar un video de este lado para que sigan disfrutando del canal. Nos vemos en el próximo video.